El CEIC y la Unidad Educativa Hatari Unancha presentan su programa Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Pedagogía. Cultura. Entrevistas. Experiencias. Diálogos. Historias. Vinculación con la comunidad. En Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. En esta noche tenemos sobre la realidad en la República Argentina en el contexto de Paulo Freire. También tendremos una entrevista con el doctor Diego Jiménez, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y tendremos el contexto, tendremos la realidad, su historia, la creación de la red SUMAC en la provincia del Cotopaxi. A continuación les invitamos a observar un aporte investigativo realizado por el magíster Santiago Manangón. En la historia de la educación argentina, la concepción de la educación popular remite en primer lugar al legado sarmientino del siglo XIX, al inicio de la constitución del Estado Nacional, desde un enfoque que entrelaza lo que hay de educación tradicional y la propuesta de Paulo Freire, que sitúa al sujeto oprimido en el centro de la escena educativa, y la relación entre lo cultural y lo político. La idea de educación popular era sinónimo de instrucción pública en Argentina. Esta idea evoca que la educación tiene como finalidad instruir al pueblo y así lograr el progreso general de la nación. Condición fundamental para formar un proceso educativo que se funda en la idea de un sujeto moderno, activo y libre. Estos fundamentos se expresan en dos consignas: civilización y barbarie, orden y progreso, como principio de organización y ejercicio de la libertad. En este punto, se podría entender que el pensamiento de Domingo Sarmiento se instaura con la voluntad homogeneizadora y apunta a civilizar, silenciar y obstruir la existencia del indio para construir una nación de ciudadanos unidos por un idioma, una historia, un sistema educativo que contribuya a conformar una identidad homogénea y única. La didáctica de Paulo Freire surge como una pedagogía de la pregunta dirigida al señor Sarmiento. La pregunta es el diálogo hecho praxis. Es curiosidad que se exterioriza en la palabra y se problematiza en el acto epistemológico que nace de la capacidad colectiva de develar el mundo y pronunciarlo para transformarlo. Se trata de realizar un mapeo histórico conceptual sobre las diferentes etapas de recepción de la pedagogía freiriana en la Argentina. En primer lugar, el pensamiento de Freire no es homogéneo, sino que se modifica a través del tiempo y en el proceso histórico que le tocó vivir, como la cárcel, el exilio y la experiencia como educador. Por otra parte, la recepción misma de la pedagogía freiriana depende del contexto político del país. Freire será reivindicado en etapas de apertura democrática, pero violentamente prohibido en tiempos de militares y gobiernos autoritarios. ¿Sabías que el modelo educativo ilustrado y positivista implantado a partir del siglo XIX comienza a discutir la colonialidad del poder saber? Es Paulo Freire quien, desde Brasil a principios de la década de 1960, con su pedagogía de la liberación, cuestiona la opresión presente en la educación. Sus críticas inauguraron una dirección tras otra para la educación popular. La educación misma fue asumida por sectores de la militancia social y política en la Argentina a finales de la década de 1960 y luego establecida como política de Estado en la campaña de reactivación de educación de adultos CREAR.
Esta nueva alternativa educativa, desde la práctica de la alfabetización de adultos, proponía un cambio en el orden de los sujetos, un intercambio de lugares entre educador y el sujeto educativo. Freire está en la Argentina, desde el comienzo de su quehacer pedagógico hasta este presente que trasciende la recepción del pensamiento y la pedagogía de su propia vida. Un ser que ha marcado hito. Su proyecto pedagógico recorre la historia de los últimos 50 años, siendo parte integral de los espacios de formación docente en las diversas provincias del país, y una cita ineludible para quien piensa su vida en relación con la tarea de enseñar y en ella aprender. Acabamos de observar el texto investigativo realizado por el magíster Santiago Manangón, en donde nos presenta la realidad en la República de Argentina. Justamente esta realidad donde cobra importancia la instrucción pública, también la pedagogía de la pregunta, problematiza el acto de la epistemología, y también nace la capacidad colectiva, características muy principales en el contexto de Paulo Freire, mi estimada Rosita. Cabe recalcar que en la mayoría de los países de América Latina y sobre todo en Sudamérica hubo muchísima inferencia también de la Iglesia Católica en la parte de la educación y sobre todo en las comunidades indígenas. Y en esta oportunidad contamos con el docente doctor Diego Jiménez, docente actualmente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien nos va a contar un poco más acerca de la experiencia de la pastoral en el ámbito educativo. Doctor Jiménez, es realmente un gusto conversar con usted sobre temas que nos atañen en el trabajo educativo, pastoral, en la provincia de Cotopaxi. Y el equipo pues ha sugerido su nombre para comentar sobre dos personajes que nos parecen con mucha incidencia en lo que es la pastoral indígena en cuanto al tema de la liberación y al pensamiento crítico de Paulo Freire en los procesos educativos. En este contexto quisiera un primer comentario sobre estos dos personajes del Ecuador que participaron en la elaboración del documento de Medellín, que es el arzobispo Pablo Muñoz Vega y Monseñor Proaño. ¿Cómo ve usted el papel que desempeñaron en este contexto del pensamiento crítico y de la teología de la liberación? Muy bien, gracias Padre Pepe por la entrevista, por la visita. Creo que hay que entender el aporte de Pablo Muñoz Vega y el aporte de Monseñor Proaño y el aporte de Paulo Freire. Hay que entenderlos en el contexto en el que se desarrollan sus discursos y en el que ellos elaboran sus aportes, ¿no? El contexto de Medellín, más de 50 años atrás, es el contexto de la transformación de la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia, tanto en América Latina como a nivel general, está experimentando la transición hacia la implementación de lo que conocemos como el Vaticano II, que, como muchos teólogos lo han referido, es una suerte de primavera en la Iglesia, es una suerte de renacer de esa Iglesia y del mensaje del Evangelio, que nos hace algunas exigencias que estaban un poquito aletargadas. Entonces, creo que eso primero, entender el contexto en el que se elaboran estos discursos y estas obras es importante, porque allí es donde tienen resonancia y donde tienen eco. En segundo lugar, quisiera destacar la importancia que tiene para el país y para la Iglesia ecuatoriana y para la pastoral ecuatoriana el saber que 7 son los discursos de Medellín, las 7 intervenciones magistrales de Medellín. Se sabe que Medellín fue un encuentro de la Iglesia latinoamericana, los obispos, ¿verdad?, de toda América Latina, y 2 de esas 7 intervenciones son de obispos ecuatorianos. Eso además nos indica a nosotros cuál fue el aporte de la Iglesia ecuatoriana
a las reflexiones de Medellín. No es poca cosa. Tenemos por un lado al cardenal, al teólogo Pablo Muñoz Vega, que además en el texto que usted refiere, que publicamos hace algunos años atrás, con ocasión de los 50 años de Medellín, el texto de Pablo Muñoz Vega es profundamente teológico, incluso un poco complejo de leer a veces. Por un lado, el gran teólogo, y por otro lado, el gran pastoralista, que es, y no menos teólogo, por supuesto, Monseñor Proaño, que además Monseñor Proaño, con toda su idea de la pastoral de conjunto y toda su experiencia pastoral en el Chimborazo, en el Ecuador, enriquece muchísimo las reflexiones de Medellín. Cuando yo le contaba a usted hace algún tiempo que yo hice mi trabajo de habilitación como graduado en filosofía por esta universidad, lo hice sobre Paulo Freire. Y cuando yo hacía mi trabajo de investigación sobre Paulo Freire, me fui a vivir unos meses a Riobamba. Y en Riobamba, a Monseñor Corral, yo me enteré que allí en la curia de Riobamba estaban los documentos y las cosas que habían pertenecido a Monseñor Proaño. Entonces yo le pido a Monseñor Corral que me permita entrar al archivo de Monseñor Proaño. Como yo estaba preparándome para jesuita, entonces Monseñor Corral tuvo la confianza y hizo el voto pues, de confiar en mí y me dejó entrar al archivo personal de Monseñor Corral. Y entonces esa primero fue una experiencia como investigador y como intelectual y como creyente. Además, es uno de los privilegios que he tenido en mi vida, poder coger de primera mano los textos y los manuscritos de Monseñor Proaño y empezar a tratar de leer qué es lo que este hombre pensaba y reflexionaba. Me encontré con unos apuntes suyos en algunos viajes que él hacía, ¿no? Había uno que hacía de Bélgica a Bogotá y de Bogotá a Quito. Y creo que en el vuelo de Bogotá-Quito tenía muchas horas de espera y entonces sacó su cuaderno y se puso a apuntar. Y empezó a apuntar precisamente cómo hacer posible a través de las emisoras y a través del proyecto de educación radiofónica la educación liberadora de Freire. Entonces allí dice que el discurso filosófico pedagógico de Paulo Freire es el discurso filosófico pedagógico que los procesos pastorales de liberación en el Chimborazo pueden mirar y del cual pueden aprender para implementar procesos pastorales que tengan que ver con lo que pretende el Evangelio, con lo que pretende la Iglesia, ¿no? Entonces es muy interesante conocer cómo Paulo Freire tuvo un eco muy grande en lo que hoy es la Iglesia del Chimborazo, en lo que fueron los procesos pastorales de evangelización en Chimborazo, procesos pastorales de liberación, porque procesos de pastoral ha habido mucho tiempo, pero procesos pastorales de liberación. Y claro, uno no puede entender eso si no mira de fondo a una reflexión teológica y filosófica capaz de promover, capaz de inspirarse en lo que significa la mejora, entender la pastoral en sintonía con la mejora de las condiciones de vida de la gente. Yo creo que no es que Monseñor Proaño toma a Freire y lo pone a funcionar en Chimborazo. La reflexión, el proceso me parece que es un poco más complejo y es ver en qué medida el desarrollo teórico discursivo de Paulo Freire puede servir en los procesos de pastoral y de evangelización y de liberación en el mundo indígena. Esto es muy importante porque el contexto de Paulo Freire no es un contexto del mundo indígena. El contexto de Paulo Freire es el contexto de los arrabales y de las zonas urbano-marginales de Pernambuco y del Brasil, es decir, su contexto es otro. Además, su reflexión, aunque es una reflexión muy inspirada por el cristianismo, no es una reflexión que en el centro se articule desde el mensaje del Evangelio. Entonces creo que hay algunas diferencias contextuales y discursivas entre Paulo Freire y Monseñor Proaño que hay que considerar, porque podemos correr el riesgo de pensar que
es Paulo Freire operando 100% en los procesos pastorales que la Iglesia ha llevado en el mundo indígena. No, yo creo que la Iglesia, y entre ellos usted también, han sido bastante prudentes y han tenido los cuidados necesarios para saber qué es aquello de Freire que podemos utilizar en este contexto, porque el contexto indígena es otro. La manera de ver el mundo indígena es muy distinta a la manera de ver el mundo de las clases sociales más empobrecidas del Brasil, que tiene Paulo Freire enfrente y sobre el cual hace su reflexión. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y luego, claro, si ya queremos entrar un poco más discursivamente en el proceso, tenemos que entender que lo que está pasando en el Brasil es una consecuencia directa de un capitalismo salvaje, de un capitalismo indolente, de un capitalismo del capitalismo más crudo de esta época, del 60, del 70, ¿no? Además, consecuencia de unas dictaduras tremendamente violentas. Lo que está pasando en el Ecuador obedece a otras cosas, por ejemplo, a una distribución inequitativa de la tierra. Entonces, todo lo que significa la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria en el mundo indígena en los años 70, está inspirado o hace un clic y aprende mucho de Paulo Freire, pero también allí está mucha la reflexión de la gente de iglesia de aquel momento. Entonces, ahí encontramos intelectuales de gran valía como Monseñor Proaño o el cardenal Pablo Muñoz. En este contexto, entonces, podríamos decir que Monseñor Proaño y Pablo Muñoz Vega aciertan en cuanto, por ejemplo, a partir de la realidad. Ese método ver, juzgar y actuar, creo que le da la característica propia desde la pastoral de la liberación que se implementa en el Chimborazo y también en las otras provincias de este país. Mis apuntes y mis comentarios sobre Pablo Muñoz Vega no dejan de ser laterales y un poco, si usted quiere, no tan profundos como los que estoy haciendo sobre Monseñor Proaño y sobre Paulo Freire, porque en efecto yo me he dedicado más o he intentado leer más la relación Freire-Proaño, ¿no? Pablo Muñoz no es un tema de mi experticia absoluta, pero algo puedo decir producto de este trabajo al que usted refiere. El método ver, juzgar y actuar es hijo de todo este proceso de transformación en la Iglesia, ¿no? Y yo creo que Pablo Freire, Monseñor Proaño, Monseñor Muñoz Vega y todos los obispos y todo Medellín entendieron que la pastoral y que la evangelización en América Latina no podía seguir siendo una evangelización impuesta desde fuera. Creo que el gran acierto de ellos es entender que necesitábamos involucrar al pueblo, esa gran categoría que aparece en el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios. Es decir, ¿quién es el pueblo de Dios? Necesitamos incorporar a este pueblo, a esta comunidad, pueblo de Dios, en la toma de decisiones y en los procesos de pensar aquello que podemos hacer y aquello que está pasando en la Iglesia. Y eso no es poca cosa, porque estamos hablando de 2000 años de jerarquía, de verticalismo, y de repente, a partir del Concilio Vaticano II, empezamos a entender que la Iglesia es más bien una comunidad, que la Iglesia es un espacio con el estilo de Freire, ¿no? Es una comunidad donde estamos con otros y nos hacemos en nuestras relaciones interpersonales, relaciones horizontales, relaciones de respeto, relaciones de reconocimiento. Eso es muy importante, no solo para la Iglesia jerárquica, eso es muy importante para la comunidad. Entonces empiezan a aparecer los consejos parroquiales. Entonces los laicos empiezan a sentir que la Iglesia ya no es el edificio o el padre, sino que la Iglesia somos nosotros. Y yo creo que uno de los grandes logros de metodologías como la del ver, juzgar y actuar, uno de los grandes logros de transformaciones como las del Vaticano II y luego impulsadas por apóstoles como Monseñor Proaño y que tienen un correlato interesante en la reflexión filosófica y antropológica y pedagógica como la de Paulo Freire.
un resultado interesante de eso es cómo los laicos o cómo ciertos laicos hoy entendemos la iglesia y nuestro rol en la iglesia. Es decir, la iglesia no es el Padre, la iglesia no es el templo, la iglesia realmente somos nosotros, y la iglesia es un proyecto, es el proyecto del reino de Dios que nos corresponde a todos. Entonces yo creo que ese es un resultado interesante, ¿no? Y en la raíz de esto obviamente hay una metodología, hay muchas metodologías, pero una quizá de las más fuertes y las más potentes es esta que usted ha referido, la del ver, juzgar y actuar. Es decir, no podemos intervenir la realidad sin mirar, sin tomar contacto, sin hacer una contextualización, sin saber cuál es el punto de partida, ¿no? Es decir, qué es lo que tenemos, cómo está la gente. Y entonces en el momento del ver, la gente, los pastores se dan cuenta pues, que hay injusticia, se dan cuenta que hay unos seres humanos de primera y otros de segunda, se dan cuenta que el Señor ha sendado, un poco de los testimonios que Julio Gortaire cuenta permanentemente, Julio Gortaire, que también trabajó de cerca con Monsignor Proaño. Cuando él llegó a Guamote, cuenta Julio, claro, el hacendado el sábado hacía borracheras y se acostaba con la indígena con las que a él le gustaba, y tenían que llevárselas. Entonces son escenas que uno no alcanza a imaginar, y que si uno las imagina no puede sino romperse por dentro, porque uno dice ¿cómo es posible que haya unos seres humanos que tienen que por su lugar de nacimiento, por su contexto, tengan que estar condenados a ser usados por otros? Pues eso a uno lo rompe por dentro, eso a uno no hace sino quebrarlo, y eso es lo que permite el ver. O sea, cuando usted le dicen vamos a ver la realidad, le dicen vamos a mirar, y vamos a mirar con sentido crítico, vamos a mirar todo lo que está pasando. O sea, ahí nos damos cuenta de todas estas cosas que están pasando, y nos damos cuenta que hay unos que son dueños de todo el pastel y hay otros, muchos, que tienen que conformarse con las migajas del pastel. Entonces vemos, juzgamos. No puede ser posible que haya uno que sea dueño de todo el pastel y haya muchos que tengan que conformarse con las migajas, y actuamos. Necesitamos redistribuir la riqueza. En este contexto, y leyendo el documento, me da la impresión de que Monseñor Proaño como que tuvo unos dos momentos de reflexión permanente y continua. Yo veo que esa reflexión de Monseñor con un equipo de sacerdotes, ¿no?, que estaban permanentemente viendo la realidad, estudiando el Evangelio y viendo cómo se concreta en la comunidad. Pero también una capacitación permanente con los catequistas, con los líderes indígenas, ¿no?, sobre la evangelización, pero también sobre la realidad sociológica, económica y política, ¿no? Entonces, no sé cómo ve esta metodología que Monseñor implementó en esta capacitación continua y permanente. Bueno, creo que usted ha hecho una comprensión bastante clara de cómo procedía Proaño, ¿no? Y es que Proaño no fue un improvisado. El Proaño, creo que algún día la iglesia de este país, algún día el país mismo tendrán que hacerle más justicia a Proaño. Proaño no solo era un buen padrecito que hacía un bonito catecismo. Proaño era un intelectual. Proaño era un hombre, él estudió, o sea, si revisamos sus credenciales académicas, es un hombre sólido, ¿no? Y además muy receptivo a la crítica y muy receptivo a los procesos de formación permanente. Entonces vemos en él una dinámica de intelectual muy abierto a la diferencia, y por un lado muy receptivo de lo nuevo que está pasando. Por eso Proaño se deja permear por Freire, porque está abierto, y porque lee, y porque investiga, y porque busca, y porque es un inquieto intelectualmente. Pero también, por otro lado, vemos a un Proaño
que necesita promover la formación permanente y que necesita formar a la comunidad, formar a su grupo de reflexión, a su clero. Es decir, Proaño sabe que sin una formación rigurosa y sin una discusión rigurosa sobre lo que está pasando en la realidad, nos quedamos en buenas intenciones. Hay que intervenir la realidad, hay que transformar la realidad, pero esta intervención de la realidad, esta transformación de la realidad, tienen que hacerse de la mano de una disciplina rigurosa académicamente hablando. Acabamos de observar la entrevista con el doctor Diego Jiménez, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde él resalta en su narración los manuscritos que él tuvo acceso de Monseñor Leonidas Proaño. Justamente él hace la reflexión de en qué medida del desarrollo del discurso de Proaño encaja plenamente en las comunidades indígenas del Ecuador. Justamente en estas relaciones personales, en estas relaciones de respeto, justamente dentro de la provincia de Chimborazo en ese entonces. Y dentro de la historia del Cotopaxi, específicamente en las comunidades indígenas, hay un gran apoyo por parte del Sistema Educativo Intercultural de Cotopaxi, conocido como CEIG, del cual actualmente es parte de la unidad educativa Jatari Unancha. En años anteriores también hubo un apoyo a las escuelas de las comunidades de Zumbagua, también estaba en las comunidades de la parroquia de Huangaje y Angamarca. Entonces hubieron docentes que vieron la necesidad de crear una organización en donde cada docente pueda compartir su experiencia y también puedan satisfacer las necesidades de los educandos. A continuación les invitamos a observar una investigación realizada por los docentes del Centro Zumbagua acerca de la red Suma. Buenos días, compañeros que han venido a mi humilde casa. Mi nombre es Baltasaca Ante Ernesto II. Yo soy uno de los educadores antiguos. Empecé a trabajar desde 1970. Veníamos trabajando con el apoyo de los salesianos. Los primeros salesianos ya no están, a lo mejor ya de haber muerto alguna cosa. Estaba, por ejemplo, el padre Pedro Kremer, el padre Esteban Ortiz, algunos salesianos que llegaron acá a Zumbagua. Ellos nos hicieron un diagnóstico que toda esta población de Zumbagua, casi 99.9% eran analfabetos, ¿no? O sea, no sabían leer y escribir. Entonces desde ahí se inició la educación. Luego llegaron los voluntarios Matos Grosos de Italia. Entonces ellos también nos apoyaron para iniciar con esta educación, ¿no? Educación bilingüe. Y también en el centro poblado había unos 3-4 patrones. Entonces ellos continuaban explotando a la gente, ¿no? Entonces ahí con la ayuda de los italianos nos pusimos una tienda. Entonces de ahí se surgió la educación, ¿no? Porque igual yo era uno de los primeros tenderos y ya solito como 6, 8, 10 años trabajaba. Entonces era necesario, ¿no? Que ayuden a hacer las compras, ayude a venderle, todo eso. Entonces eso no había. Desde ahí empezamos con la educación. Entonces, así en breves rasgos, en 2000 se formó las redes amigas se llamaban. Entonces ahí el padre Pepe estaba un poco guiando. Teníamos 4 redes: Red Bajío, Red Paniato, Red Suma, que estuve yo a la cabeza, director de la red. Teníamos 16 establecimientos educativos, 64 profesores, más o menos unos casi 1000 estudiantes de todas las 16 escuelas. En asunto de presupuesto venía más o menos, no me acuerdo todo, ¿no? $500,000.
Entonces eso distribuíamos para construcción de aulas escolares, construcción de baterías sanitarias, construcción de cocinas escolares, capacitación de los docentes. En eso se distribuían material compra de materiales didácticos, como libros, así en fin de cosas, ¿no? Entonces para cinco campos dividíamos pues, ese presupuesto. La red duró 10 años, igual estuve 10 años a la cabeza. En 2010 se acaba, ¿no? Con otro gobierno, se acaban las redes. Agradecemos a todos los televidentes por haber compartido su tiempo junto a nosotros. La Unidad Educativa Hatari Unancha, Sinchiari TV y TVMIG hacen una cordial invitación a que nos puedan también seguir en nuestros próximos programas y a través de Facebook por Sinchiari TV. Muchas gracias y hasta pronto.